Les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Muy bendecidos. Qué bueno. Esperamos que declaramos salir el día de hoy más que bendecidos, ardiendo en el fuego del Espíritu del Señor. Amén. Amén. Bueno, a ver, el título de la prédica el día de hoy se va a escuchar medio raro, ¿no? Zarandeados pero no derrotados. Amén. Amén. ¿A cuánto los ha zarandeado el enemigo? Todos. Bueno, vámonos directo a la palabra del Señor. Vámonos a Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32. ¿Ya todos lo tienen? Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 32. Y dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos los que tienen una nueva versión o otra versión, una versión internacional, aquí la palabra o la frase que dice os ha pedido se refiere a, o está hablando en plural. Podríamos decir, o podríamos traducir, diría una nueva versión internacional: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos, refiriéndose a Simón y a los demás discípulos. ¿Qué está pasando en este contexto? ¿De qué nos está hablando Lucas capítulo 22? Bueno, para recordar de qué está hablando, en dónde está inserto esta historia de este capítulo, están celebrando la Pascua. El Señor ya cenó con sus discípulos, el Señor ya les dijo a sus discípulos que alguien lo va a entregar. ¿Sí? El Señor ya le dijo a sus discípulos que alguien que estaba ahí lo iba a entregar, lo iba a vender. Entonces imagínense esa escena. Y de repente el Señor voltea a ver a Pedro. Recuerden que Simón, su nombre original es Simón. El Señor le cambia el nombre por Pedro. Imagínense que de repente el Señor ya no le habla por el nombre que Él le había dado, sino que le habla por su nombre de pila, Simón. Imagínense ustedes cuando alguien se refiere a ustedes de una forma cariñosa, o cuando les hablan con cariño. No sé, me imagino a Rose, ¿no? Todos le decimos a Rose de cariño Rose. Pero imagínense que alguien la va a regañar y en lugar de decirle Rose, le dice Rosángel. Entonces ya va a pasar algo, ¿no? Me van a regañar. Imagínense que esa voz sale de la oficina de allá: Rosángel. Y yo me quedo así como que ¿ahora qué hice, no? Imagínense a Pedro, a Simón de esa forma. Su nombre que le da el Señor es Pedro, pero su verdadero nombre es Simón. Y el Señor dice Simón, y no solamente una vez, 2 veces dice Simón para llamar su atención. Y entonces Pedro dice: ¿qué hice? Y es cuando el Señor atrapa toda la atención de Simón, de Pedro en ese momento, y le dice: Satanás me ha pedido permiso me los ha pedido a todos, porque están con los discípulos reunidos, pero se refiere solamente a él. Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos. Pero, dice el versículo 32, pero yo he orado por ti. Le dice el Señor a Pedro: por ti yo he orado. Me pidió permiso para todos, pero he orado por ti. ¿Por qué? Para que tu fe no falte. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y le dice: tú tienes una gran tarea. No le está diciendo: yo oré por ti para que Satanás no te zarandeara, para que Satanás no te tocara. No, le dice el Señor: yo he orado para que tu fe no falte. Va a pasar algo. Y estaba a punto de pasar algo. Recuerden la historia, ya están en la Pascua, celebrando la Pascua. Algo va a pasar. El Señor le está diciendo: algo va a pasar que los va a probar a todos, pero que tu fe no falte. Ya recuerden después lo que hizo Pedro. ¿Sí? Una vez que llegan por el Señor, ya que están en el Getsemaní, cuando se lo llevan, lo que hace Pedro: lo niega 3 veces. Es decir, el Señor le estaba hablando de ese momento, que algo le iba a pasar. Como ya les mencionaba, Jesús llama a Pedro Simón para llamar su atención. ¿Vale? Pero cuando le dice: Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos, es para todos. ¿Vale? Pedro
principalmente cuando leemos todo el Nuevo Testamento, si leemos con cuidado todo lo que escribió Pedro, es el único escritor del Nuevo Testamento que nos habla de una forma detallada el obrar de Satanás y la forma de vencer. ¿Sí? Es el único autor del Nuevo Testamento que nos da instrucciones detalladas de cómo trabaja Satanás y todo su ejército. Pero también nos da instrucciones detalladas de cómo lo puedes vencer. ¿Por qué? Por esta situación. Porque el Señor ya le estaba advirtiendo que Satanás iba a llegar a zarandearlo, pero el Señor allá había orado para que su fe no faltara. ¿Qué significa zarandear? ¿Qué es zarandear? ¿Han escuchado esta palabra en algún momento? Sacudir. Mover, pero con muchísima fuerza. ¿Para qué? Si nos remontamos a la historia de la palabra, es lo que se le hacía al trigo, para poder separar el trigo de la paja, para separar el trigo de cosas inmundas, de cosas contaminadas que estuvieran junto con el trigo. Eso es lo que significa zarandear, mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. Aplicando esto a la palabra bíblica, proceso que se hacía con el trigo, cuyo propósito era separar las impurezas y dejar el grano limpio y útil. ¿Sí? Hablando o aplicando esa palabra en el ámbito espiritual, zarandear es poner a prueba tu fidelidad. ¿Realmente amas al Señor? ¿Realmente estás dispuesto a seguir al Señor? Pues mira, el Señor le dice a Pedro en ese momento: Satanás los va a zarandear. Es decir, Satanás va a poner a prueba su fidelidad. ¿Y cómo le fue a Pedro? ¿Sí? Él lo negó 3 veces. Satanás va, lo zarandea, lo pone a prueba, pero el Señor le da una fe sobrenatural. De ahí que Pedro y Satanás tuvieron un contacto muy directo. Pedro tuvo un contacto directo con los ejércitos de Lucifer. Por eso los conoce muy bien y por eso nos puede dejar instrucciones claras de cómo poder pelear contra Satanás. Si se dan cuenta, es una historia muy similar a la de Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Satanás va y le pide permiso al Señor para tocar las cosas materiales de Job. Después va y le pide permiso para tocar a su familia. Y después va y le pide permiso para tocarlo a Job directamente. Si se dan cuenta o comparamos las historias, Satanás no se mueve sin la autorización del Señor. ¿Vale? Entonces, esto que nos queda en primer momento muy claro. Satanás no se va a mover si Dios no le da permiso. Si Jehová no le autoriza, zarandear. Vamos a ver el día de hoy dos propósitos distintos del por qué nos zarandea el enemigo. El Señor nos dice: voy a orar para que Satanás no te toque. Jamás le dijo eso. Eso lo debemos tener también muy claro en nuestra mente. Jamás dijo: no te va a tocar. Voy a orar para que tu fe no caiga, para que tu fe sea más grande. Entonces vamos a ver estos 2 propósitos. Satanás va a tener un propósito para tocarte, para zarandearte, pero Dios también. Satanás le va a pedir autorización a Jehová para zarandearte. Jehová se la va a dar con un propósito. Satanás tiene un propósito muy específico, pero también Jehová va a tener un propósito muy específico para darle esta autorización a Satanás. Primero vamos a ver algunos puntos del por qué o cuál es el propósito de Satanás en tu vida para zarandearte, tomando esto en cuenta, que te va a mover, te va a agitar. El primer punto y el más fuerte es separarte de Dios. Eso es lo que va a intentar hacer Satanás cuando llega una situación difícil a tu vida, cuando llega un problema, cuando llega algo que no esperabas y pones en duda el poder de Jehová. Y tú, tanto ustedes como yo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz del Señor Jesucristo. Cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, fuiste sacado de las tinieblas y llevado a la luz verdadera, a esta nueva familia espiritual que somos en Cristo. Por ende, cuando el Señor Jesucristo nos rescata, nos saca de las tinieblas y nos lleva a su luz, en automático nos convertimos en enemigos directos de Satanás. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado. Y recuerden lo que dice el Señor: no hay, o tienes que ser frío o caliente. Tibio no puede ser, porque los tibios los vomitará de su boca. O eres frío o vives en las tinieblas, o eres caliente y vives en la luz de la luz del Señor Jesucristo. ¿Vale? Entonces esto hay que tener en cuenta. Somos enemigos directos de Satanás desde el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
Pero Satanás, a la hora que te pierde, a la hora que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, te perdió. Y él lo que quiere es regresarte a su reino de tinieblas. Por eso su primer propósito es separarte de Dios. Nos vamos al Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Todos lo tienen? Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice así: que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado el Señor de esas tinieblas y nos ha llevado a este nuevo reino de luz. Desde el momento en que creímos en Jesús hemos sido incluidos en una batalla sin tregua. Desde que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, dejaste ese reino de tinieblas, veniste al reino de luz, pero de forma instantánea, de forma automática, fuiste enlistado en los ejércitos de Jehová. Ahora eres un guerrero del ejército de luz, del ejército de Jehová de los ejércitos. ¿Vale? Por eso estamos en una batalla sangrienta e implacable. No podemos hacer tratos con el enemigo. No, o como les decía hace un momento, o eres frío o eres caliente. Si quieres hacer tratos con el enemigo, estás dejando la luz. Estás dejando esto que dice la palabra del Señor, esto caliente, y te estás siguiendo al lado tibio. Pero recuerda la palabra del Señor, que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. No puedes hacer tregua con el enemigo. O eres de las tinieblas o eres de la luz. Satanás está enfurecido con aquellos que caminan de la mano de Dios. Satanás no tiene el poder que tiene el Creador, porque Él es una criatura del Señor. Él lo creó. Satanás no conoce la totalidad de la mente de Dios. Él no conoce la totalidad de los propósitos del Señor en nuestras vidas. Cuando Satanás llega a tu vida con un problema, con una situación difícil, él piensa, o su primer objetivo es: lo voy a sacar de la luz y llevarme a las tinieblas nuevamente. Pero, como ya veíamos en primer momento, Dios le autorizó esa situación. Entonces no hay que perder de vista que el Señor también tiene un propósito en esa situación. Satanás piensa que te va a derrotar, que te va a destruir, porque Él nos conoce perfectamente. Y Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y sobre esas debilidades te va a atacar. Cuestiones económicas, cuestiones familiares, cuestiones personales, cuestiones de cualquier índole. Satanás sabe cuáles son tus puntos débiles y por ahí te va a atacar. ¿Vale? Nunca pierdas de vista. Nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que les decía, Satanás no les va a dar tregua. Su principal objetivo es llevárselos a las tinieblas nuevamente, que caigan de la luz del Señor Jesucristo hacia las tinieblas. Luchamos contra principales y huestes de maldad. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino con el ejército de Lucifer, que nos dice la palabra del Señor: principados, huestes de las tinieblas, príncipes de las tinieblas. Si recordamos en la historia de la humanidad, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fueron guerras que dejaron muchísimos muertos. ¿Sí? Pero no se compara ese tipo de guerras con la guerra espiritual que estamos librando en estos tiempos. ¿Sí? De ahí que recalca mucho Pedro: tu pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, príncipes de las tinieblas, señores de las tinieblas. ¿Vale? Y por eso te recomienda Pedro: siempre estás velando. Aun cuando tu cuerpo esté durmiendo, tu espíritu tiene que estar velando. Que ya hablábamos en algún tiempo sobre esta cuestión. ¿Sí? Tu espíritu siempre tiene que estar velando, porque Satanás no descansa. Su ejército no descansa en ningún momento. El segundo punto por el cual, o el segundo objetivo por el cual Satanás va a buscar zarandearte, es apagar tu luz. Esa luz que el Señor ha puesto en ti, esa semilla de luz que el Señor ha puesto en ti, a la hora que lo aceptaste como tu Salvador. Recuerda
Ya leíamos en primer momento, el Señor te saca de las tinieblas y te lleva a su luz admirable. Ahora eres luz. Ahora tienes que brillar en medio de las tinieblas. Tienes que ser esa luz, los cuales aquellos que no conocen al Señor Jesucristo tienen que voltear a ver. Te tienen que reconocer como una luz. Eso es lo que va a tratar de quitar Satanás. En medio de las tinieblas brillamos como grandes lumbreras, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Tú tienes que ser como esa lumbrera. Imagínense cuando están en el cine. ¿A todos aquí les gusta el cine? Imagínense cuando van en el cine y a alguien se le ocurre sacar su celular en medio de la película, con toda la luz que le pone. Lastima, ¿sí? ¿O no le lastima la luz? Imagínense que eso es lo mismo, es lo que está pasando cuando Satanás o un elemento del ejército de Lucifer voltea a vernos. Esa luz que el Señor ha puesto en ti los tiene que cegar, los tienes que darte a conocer en medio de esas tinieblas. Tu luz irrita a los demonios que habitan en prisiones de oscuridad. Por eso Satanás va a tratar de apagar tu luz a través de muchos problemas. Y en algún momento casi lo va a lograr. En algún momento en mi vida casi Satanás apaga esa luz. Cuando me fui de mi otra iglesia, por cuestiones que ya saben, casi Satanás apaga esta luz que el Señor me dio. ¿Sí? Lo logra gracias al Señor que mandó sus siervos a ciertas zonas de la Ciudad de México, que yo pude llegar a este lugar, y gracias a ello mi luz no se apagó. ¿Vale? Es uno de los principales motivos, o el segundo motivo por el cual Satanás te va a zarandear es esto, porque quiere apagar esa luz que el Señor ha puesto en ti. Nos vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Versículo 15 dice la palabra del Señor: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares del mundo. Dice el Señor, tienes que ser irreprensible. Esa luz que el Señor ha puesto en ti no la tiene que apagar Satanás, porque eres luz en medio de las tinieblas. Eres quien va a guiar a gente, tal vez. El Señor tiene un propósito en tu vida. El Señor te ha mandado o has venido a esta tierra con un objetivo, en los planes perfectos del Señor. Si dejas que Satanás apague la luz que el Señor ha puesto en ti, ese objetivo se va a perder. Y tú no sé cuál sea tu objetivo. Tal vez tu objetivo sea enseñar, tu objetivo sea tocar un instrumento, tu objetivo sea predicar, tu objetivo sea evangelizar, tu objetivo sea tener todo en orden dentro de la casa del Señor. No sé cuál sea, pero si dejas que se apague tu luz, Satanás habrá ganado esa parte en ti. Hay que cuidar. Cuando un creyente camina por el mundo, la luz que emitimos le irrita, les molesta a aquellos que están en tinieblas muchas veces. ¿Sí? Hay gente, en mi experiencia me he topado con gente que te llega a decir que muchas veces le molesta tu forma en que hablas, pero cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, cuando estamos hablando de Dios, sus oídos no resisten el escuchar la palabra del Señor, y podemos decir que es parte de esto. Esa gente que tiene muchísimos problemas está muy metida en tinieblas o en otras situaciones del maligno, y por eso no le es irritable escuchar esa palabra. Hay gente que reconoce la luz que hay en ti a través de otra forma. Cuando te dicen, tú tienes algo especial, tú tienes algo diferente a los demás, y ahí están viendo. Claro, no dicen, es la luz del Señor Jesucristo. Saben que es algo diferente, pero no saben identificar lo que es. Esa persona está brillando mucho y Satanás dice, hay que apagarla. Entonces tienes que cuidar tu luz. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Cuando Moisés sube al monte y está 40 días con el Señor y baja, ¿y qué pasa con su rostro? ¿Cómo está su rostro? Brillante. Brilla tanto que hasta el pueblo tuvo que decir, Moisés, tapa tu rostro. Y Moisés se tuvo que cubrir su rostro porque cegaba a los demás.
Cuando estás en la presencia del Señor, haz de cuenta que esa luz que tenía Moisés ahora está también en ti. Y son los demonios los que quedan cegados con esa luz. Satanás no puede trabajar o no puede llevar a cabo su obra al 100% gracias a nosotros. Porque somos esa luz que estamos obstruyendo la voluntad de Satanás. Ten mucho cuidado. Cuando vienen esos problemas en tu vida, recuerda la palabra, lo que leíamos en primer momento, la palabra del Señor. El Señor no le dijo a Simón: he orado para que no caiga sobre ti la prueba, he orado para que tu fe crezca, para que tu fe sea fuerte. Entonces sabemos que el caminar con el Señor no es sencillo. Cuando este joven rico va y le pregunta al maestro: ¿qué tengo que hacer, Señor? Ve y vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme. Y ya no le pareció, y se fue y jamás regresó. Porque el caminar con el Señor Jesucristo no es sencillo, es muy difícil. Solamente los valientes aceptan esta propuesta de caminar con el Señor, porque no es nada sencillo. ¿Sí? Dicen los demonios, hablando, refiriéndose a ti: vamos a zarandearlo, vamos a separarlo de Dios, vamos a hacerle fallar, vamos a robar su santidad, vamos a apagar su luz. ¿Pero qué creen? Ellos, Satanás y todo su ejército, no te pueden tocar, salvo que el Señor se lo permita. ¿Sí? Pero si no te pueden tocar, no te pueden hacer nada. Recuerden la historia de Job. Satanás siempre tuvo que ir a la presencia del Eterno para pedirles autorización y hacer algo en contra de Job. Es el mismo patrón que se maneja en nuestras vidas. Si llega una prueba a tu vida, si llega una situación difícil de cualquier índole, es porque el Señor te conoce y sabe que puedes con eso. Sabe que puedes con ese problema, sabe que puedes con esa situación y que vas a salir victorioso. Claro, si te sostienes fuerte del Señor, si te agarras del Señor. ¿Vale? Eso es lo que los demonios no entienden, no lo comprenden, porque su mente no es infinita como la del Señor. ¿Sí? Ellos creen que te van a tumbar, pero no te pueden tocar si el Señor no se los permite. Ellos no te pueden tocar porque el Señor nos tiene rodeados, y entonces de una forma inexplicable para nosotros ellos piden permiso al Señor para tocarnos. Como lo que les decía, eso es lo mismo que pasa con Job. Cada vez que tengas una situación difícil, en lugar de quejarte, dobla tus rodillas como Job y pregúntale al Señor: mi Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de esta tormenta? ¿Qué quieres que aprenda aquí? Porque ahora sé que Satanás no me ha tocado, o Satanás no se ha movido si tú no se lo has autorizado. Y el Señor tiene un objetivo específico para ti en esa situación. Todo lo que el Señor hace para nosotros es para nuestro bien. Y si el Señor te ha puesto en ese punto, es para tu bien. Eso es lo que a muchos cristianos nos cuesta mucho trabajo aprender. Que las situaciones difíciles son para crecimiento, son para nuestro beneficio, son para nuestro bien. Un verdadero cristiano, un cristiano que tiene sus ojos espirituales abiertos, aún en medio de las tinieblas aparentes, voltean a ver al Señor, claman a Él y le preguntan: ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este lugar? ¿Amén? Amén. El tercer punto por el cual Satanás busca zarandearte. El zarandeo vendrá de forma menos imaginada. No sabemos, nadie sabe cómo nos va a tocar atacar Satanás. Nadie. No tenemos forma. De ahí que siempre tenemos que estar velando, como lo que leíamos en primer momento. ¿Sí? Como decía en primera de Pedro, estar velando. Porque el enemigo es como el león rugiente, solamente buscando a quién va a atacar. ¿Sí? Satanás nos puede atacar de cualquier forma. No sabemos cómo. Tienes que estar alerta siempre. Es algo que no podemos saber. Circunstancias que no podemos prevenir. Nos va a agarrar desprevenidos Satanás. Y cuando menos te des cuenta, vas a caer en razón y ya pequé, ya caí, ya cometí algo que no tenía que haber hecho, ya dije algo que no tenía que haber dicho. ¿Sí? Porque Satanás nos va a atacar sin darnos cuenta. ¿Sí? Y siempre hay que estar atentos en el mundo espiritual, moviéndonos en el mundo espiritual. El cuarto punto del por qué Satanás va a buscar zarandearnos. Satanás quiere destruir el propósito de Dios en tu vida. Lo que ya les decía en primer momento. ¿Alguna vez le has preguntado al Señor cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual llegaste a MSI, hablando de forma mucho más específica? ¿Por qué estás aquí?
Todos estamos aquí con un propósito dentro de los planes perfectos de Dios, para el reino de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Ya les decía en primer momento, su propósito es predicar, su propósito es dar clases, su propósito es tener todo en orden, su propósito es tocar un instrumento, su propósito es ir y evangelizar en las calles, ir y repartir folletos. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito es una pieza clave en el reino de Dios y es uno de los propósitos que Satanás va a buscar destruir. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado en esto. Satanás quiere destruir ese propósito por el cual Dios te ha traído. Satanás sabe la amenaza que eres para su reino de tinieblas. ¿Vale? Tú eres una pieza importante en el reino de Dios, en el ejército de Jehová. Por eso Satanás quiere derrumbarte, porque sabe que puedes hacer cosas inimaginables para la mente del hombre en el mundo espiritual. Por eso Satanás va a buscar por todos los medios tirarte. Que ese plan perfecto ya no se cumpla, por lo cual te trajo el Señor a este lugar. Les decía hace un momento, en algún momento Satanás trató de robarme esa luz que el Señor me había dado, pero dentro de los planes del Señor ya tenía a 2 personas específicas, con un plan específico, y las puso por una calle por la que yo transité y me dieron un folleto de MCI. Y por eso estoy aquí. ¿Sí? No sé quiénes son, pero le doy gracias a mi Señor por esas personas. ¿Vale? Ese era su plan perfecto para mi vida. Para el plan perfecto de esas personas no lo conozco, pero para mi vida en ese momento ese es el plan perfecto. Y si ellos hubieran dejado atacar por el enemigo, no sé qué hubiera pasado. Claro, el Señor dentro de todo su ejército va a mover una pieza estratégicamente y va a poner a alguien más, pero el plan perfecto en tu vida para la obra del Señor ya no se va a cumplir. Ese es el otro propósito por el cual Satanás va a buscar zarandearte. Satanás intentará por todos los medios destruirte y de paso acabar con el propósito de Dios para ti. El propósito de Dios es por el cual estás en esta tierra, y principalmente por el cual, o la mayor parte, estamos en MC, con un propósito específico. Recordemos o traigamos nuevamente lo que leíamos en primer momento, la historia de Pedro. ¿Sí? Simón, Simón, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos a todos, pero yo he orado por ti para que tu fe no caiga, para que crezca tu fe. ¿Vale? Satanás intentó hacer con Pedro lo que les acabo de enumerar. Eso lo intentó hacer con Pedro. Quería acabar lo que Dios iba a hacer por medio de él. ¿Vale? Recuerden la historia, lo que les decía. Estaban celebrando la Pascua y el Señor le dijo: algo va a pasar, que va a probar su fidelidad hacia mí. Satanás va a venir a zarandearlos, y por poco, imagínense lo que hubiera pasado con la historia de la iglesia si Pedro hubiera muerto en el intento. Claro, bueno, murió en el intento, pero logró el objetivo que el Señor tenía para su vida. Pero si Satanás ya no se hubiera levantado, si Satanás hubiera robado la luz que el Señor le había dado, ¿qué hubiese pasado? Tal vez el Señor levantara a alguien más, pero el propósito específico por el cual estaba Pedro ya no se hubiera cumplido. Lo que Dios iba a hacer, bueno, no se hubiera cumplido lo que Dios iba a hacer por medio de él. Satanás sabía la amenaza que era Pedro, y por un momento casi lo consigue. ¿Por qué? Recuerden la historia que estábamos leyendo, lo que leíamos en Lucas. Están celebrando la Pascua, ya están todos discutiendo a ver quién va a entregar al Señor o quién lo va a vender, y el Señor le dice: Simón, Simón, y le da la información, le da el secreto. Cuando el Señor muere, entre comillas, antes de que se le apareciera a sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Ellos habían regresado a su vida cotidiana. ¿Sí? Cuando el Señor se le aparece a Pedro, Pedro ya estaba pescando con los demás. ¿Sí? Pedro ya estaba en su vida normal, estaba en la pesca. ¿Sí? Satanás sabía la amenaza que era Pedro y por un momento casi lo consigue. Pedro había vuelto a su antigua forma de vivir, había vuelto a pescar. ¿Sí? Cuando el Señor lo encuentra sin sus ropas, porque Pedro estaba pescando. ¿Sí? Cuando Satanás casi roba nuestra luz, muchos de los que estamos aquí estábamos en nuestra antigua forma de vivir, porque dijimos: ya no quiero saber nada de Dios. Casi Satanás nos roba esa luz que nos había dado el Señor. Pero algo pasó. Satanás ignoró algo muy importante. Nos vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28.
8:28. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Graba esto en tu mente. Y sabes que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todo. Aunque tú veas muy difícil la situación, veas un problema muy grande, dice el Señor, que todo te ayuda a bien. Y esto es lo que no tenía en cuenta Satanás, que todo lo que pasa en la vida de los que son llamados, son para bien. Pero Satanás, por un momento me imagino que celebró su victoria sobre Pedro y dijo, ya regresó a su vida cotidiana. Se olvidó de Jesucristo, porque ya regresó a pescar, ya regresó a su antigua forma de vivir, pero Satanás no tuvo en cuenta esto. Y se le apareció el Señor Jesucristo, fue por él y nuevamente empujó esa luz. Y empieza Pedro a construir y a lograr el objetivo para el cual había sido llamado. Y es aquí donde iniciamos el segundo propósito por el cual el segundo propósito por el cual somos zarandeados. Ya vimos, Satanás tiene un propósito, tiene varios propósitos para zarandearnos, pero Dios también tiene un propósito por el cual permite que Satanás lo haga. ¿Vale? ¿Cuál es uno de los primeros puntos por el cual Dios permite que nos zarandee Satanás? Como decíamos, la palabra zarandear es para separar el trigo de lo malo, de lo contaminado, de la paja, y quitar lo que no sirve de la semilla. El principal propósito por el cual Dios permite que seamos zarandeados es para separar de nosotros lo vano que hay en nuestra vida, lo vano que hay en nuestro corazón, separar de nosotros lo que no sirve. Lo que les decía hace unos momentos, si tenemos en mente o en cuenta que todas las cosas nos ayudan para bien y viene un problema o una situación difícil sobre tu vida, un verdadero cristiano, un cristiano que camina conforme a la voluntad de Dios, que camina en el Espíritu, no se va a quejar de la situación, antes bien va a clamar al Señor y va a decir, Señor, ¿cuál es tu bendición en este lugar para mí? ¿Cuál es el propósito que tienes para mí en este lugar? Y espiritualmente hablando, lo que pasa es que algo de tu carne va muriendo y tu espíritu va creciendo, porque ya no vives conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es una de las situaciones que el Señor constantemente te mete en situaciones difíciles. Quiere decir que todavía tenemos mucha carne que hay que matar, muchas cosas que tenemos que dejar de lado. ¿Vale? Hay que tener esto en mente. Lo que Satanás utiliza para destruirte, Dios lo utilizará para tu crecimiento espiritual y para tu formación espiritual. Un verdadero hijo de Dios no va a ver lo malo, va a buscar lo bueno en medio de las tinieblas. En esos lugares hay una gran bendición para los hijos de Dios. ¿Sí? En esos lugares es cuando realmente vas a poner a prueba lo que aparentemente has aprendido de la palabra del Señor. ¿Sí? Cada vez que el Señor te mete en una situación difícil, en lugar de quejarte, regocíjate en ella. Alaba al Señor en ese lugar y dile que te muestre su voluntad perfecta en ese lugar, y en automático el Señor va a poner todo para que salgas de esas tinieblas. Lo que vino a destruirte ahora te hace mucho más fuerte, porque sabes cómo se está moviendo Satanás. Por eso les decía, Pedro es el único que nos maneja un gran mapa del mundo de las tinieblas en el Nuevo Testamento, porque él pasó por todo esto. ¿Sí? El Señor lo probó de una forma tremenda, probó su fidelidad. Por eso él pudo y tuvo el conocimiento de poder escribir sobre el ejército de Satanás en el Nuevo Testamento. Si realmente amas a Dios, Él utilizará todo para tu bien. Aunque no lo entiendas, aunque no entiendas por qué si amas a Dios te pasa esto, puedes decir, mi Dios, mi mente está tratando de generar juicios de valor, mi mente está tratando de buscar una explicación lógica desde el razonamiento humano, pero ya no quiero caminar conforme a mi cuerpo, conforme a mi mente, sino conforme al Espíritu. Y el Señor es fiel y va a traer una solución, te va a poner tu solución, pero en el ámbito espiritual vas a estar creciendo, te vas a fortalecer. Nos vamos a Malaquías capítulo 3. Disculpen que siempre los traigo de un libro para otro, es para que practiquen. Malaquías capítulo 3.
¿Amén? ¿Ya lo tienen todos? Es el último libro del Antiguo Testamento para aquellos que aún no lo encuentran. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. El Señor quiere limpiarte como plata. El Señor quiere purificarte como plata. Esos lugares son para purificación, para que nosotros, a la hora que vamos quitando o vamos matando esa naturaleza carnal, vamos siendo purificados como los hijos de Leví. ¿Te tienes que recordar al diablo que no estás derrotado? Que Cristo venció en la cruz del Calvario por ti. Los exhibió, y que además exhibió públicamente a los enemigos y triunfó sobre ellos en la cruz de Cristo, y que resucitó. Esa es nuestra garantía, que el Señor Jesucristo resucitó. De ahí que Satanás no puede tocarnos, no nos puede tocar sin el permiso del Señor. ¿Sí? Nos vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Si que estamos caminando conforme a la voluntad del Señor, si nos sometemos a sus preceptos, y estamos dispuestos a resistir la carne, por donde todavía estamos fallando, cada uno conoce cuáles son aún nuestras debilidades en la carne, no somos perfectos, por eso estamos aquí, y nos estamos purificando en este proceso. Cada uno conoce de qué pie cojear, pero si nos sometemos a la voluntad del Señor, resistimos esas tentaciones, Satanás va a huir, porque el Señor ya no va a permitir que te toque más allá de lo que puedes resistir. El Señor te conoce a la perfección, y si te ha metido en una prueba que tú ves muy difícil, ten la seguridad de que puedes con eso, porque el Señor no te va a poner una carga mayor que la que puedas llevar. Amén. Amén. El último punto: el Señor solamente tiene dos preceptos por el cual deja que Satanás nos zarandee. El segundo punto por el cual permite que Satanás nos zarandee es para llevar a cabo una intercesión divina. Tenemos buenas noticias, porque Jesús ruega por nosotros para que nuestra fe no falte, así como le dijo a Simón: Satanás nos va a zarandear, pero yo he orado al Padre para que tu fe no caiga. Y lo mismo nos dice el día de hoy el Señor. Satanás te va a tocar, Satanás va a tratar de destruirte, Satanás va a tratar de robar esa luz que el Señor ha puesto en ti, Satanás va a tratar de romper y tirar el objetivo por el cual has venido a este lugar. Pero el Señor Jesucristo te dice: no te preocupes, yo he orado y le pido al Padre que tu fe se fortalezca a cada momento, a cada instante, para que el zarandeo no nos deje derrotados. Como les decía en primer momento, o el título de la prédica: zarandeados, pero no derrotados. El Señor no nos promete que todo será de maravilla en esta vida. Le dijo a Pedro: los van a zarandear, van a probar su fe, van a probar su fidelidad hacia mí, pero no te preocupes. Si te agarras fuerte de mí, yo he rogado al Padre para que tu fe no caiga. Si hoy podemos estar en pie después de haber sido zarandeados, es gracias a la intervención divina. Si hoy podemos estar aquí después de que en algún momento de nuestra vida esta luz que el Señor nos dio por poco y se apaga, es gracias a la intervención divina. Y gracias a que hijos del Señor, siervos como nosotros del Señor, aceptaron el reto de estar en el ejército del Señor y cumplir ese objetivo por el cual han sido llamados. Tú tienes un objetivo para estar el día de hoy aquí. Tienes un objetivo para estar en el ejército del Señor. Tienes un objetivo para estar en esta familia de luz. Pregúntale al Señor si no sabes cuál es el objetivo por estar aquí. Por último, para terminar, regresamos a nuestra primera cita, Lucas 22.
Lucas 22, versículo 32. Pero leemos nuevamente el 31 y el 32. Lucas 22, 31, 32. Fue con la cita que iniciamos. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo, refiriéndose, ya les decía, a los apóstoles y al propio Simón. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos en esa fe. Recuerda esto, y el Señor hoy te dice: Satanás te va a zarandear, pero si confías en mí, no te va a derrotar. Vas a salir victorioso. Amén. Amén. Cierra tus ojos en esta tarde. Bendito Padre, te damos gracias.